Hola amigos, ¿cómo están? Dios nos bendiga en el estudio de la palabra. En esta ocasión, ya casi culminando nuestro peregrinaje a la tierra prometida, el estudio del libro del Éxodo. En todas estas semanas estuvimos estudiando distintos capítulos y en esta ocasión nos toca la lección 12. Miramos pues allí en los títulos, dice, te ruego que me muestres tu gloria. ¿De qué trata esta lección? Vamos pues a ver el versículo que el autor nos sugiere, muy rico, muy interesante. Esto es Éxodo capítulo 34, versículos 6, 7. Y vamos a observar que no solamente es el texto quizás más importante de esta semana, también del estudio bíblico en cuanto a la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Cuando Dios se revela a sí mismo a Moisés, a un pedido que Moisés hizo ante el Señor. Pues leamos Éxodo capítulo 34, versículos 6, 7, que lo tenemos para memorizar, lo leemos juntos. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Estas son las palabras que Dios pronunció al pedido que Moisés hiciera. Ya vamos a leer más el contexto también. Pero lo interesante es que este versículo, estos dos versículos, 6 y 7, reflejan la ley de Dios en dos mandamientos principalmente del Decálogo. Para ello voy a invitar a que abramos Éxodo capítulo 20, cuando el Señor habla, presenta sus mandamientos. El segundo y tercer mandamiento que tiene que ver con las imágenes es muy rico en contenido, porque contiene conceptos que reaparecen en el nombre de Dios. Cuando Dios pronuncia su nombre, ya había sido revelado en el Decálogo. Leamos pues entonces Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Notemos esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El mandamiento segundo sigue, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Noten acá, esto aparece en Éxodo 34, cuando Dios pronuncia su nombre ante Moisés. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el texto de memoria, allí en Éxodo 34 dice que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos a la tercera y cuarta generación. Pero aún más, leemos todavía más de los mandamientos. El siguiente va a arrojar más luz, el siguiente versículo. Leemos pues en Éxodo capítulo 20. Miren acá, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, y esto se ve reflejado también en el nombre que Dios pronuncia ante Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 6, fijémonos, que mantiene su invariable amor a millares. Ahí lo tenemos subrayado también. Es decir, ya apareció en Éxodo capítulo 26. Y aún en el capítulo 27, leemos a continuación de Éxodo 20, lo interesante es comparar ambas porciones bíblicas. El Decálogo, el segundo y tercer mandamiento, con el nombre de Dios. Leemos pues entonces capítulo 20 de Éxodo, versículo 7. Acordémonos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Notemos eso. Jehová al que tomare su nombre en vano. No da por inocente Jehová al culpable. Vamos pues entonces a mirar en Éxodo 34, que dice, y no da por inocente que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos a la tercera y cuarta generación. Por lo menos tres porciones podemos ver claramente de Éxodo 34 que reaparecen en el Decálogo. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahora sí, saquemos una lección. El nombre de Dios, aquel que Dios pronuncia ante Moisés,
En un momentito más vamos a leer eso. Pero no podemos avanzar sin señalar de dónde fue extraído. Del Decálogo. Allí Dios revela su carácter. Allí revela la gloria que Moisés le pidió a Dios. Quiero ver tu gloria. Vamos pues entonces a meditar cómo el hombre puede crecer, cómo Dios quiere que cada uno de nosotros crezcamos en relación, en comunión con Dios. Así como Moisés, en algún momento del estudio que vamos a tener, él tiene que poner un velo en su rostro, porque está en crecimiento. Y al haberse comunicado con Dios en una intimidad, él creció en conocimiento, pero esa relación con Dios le dio a él más profundidad y un brillo en su corazón. Fijémonos cómo el autor trae este concepto de crecimiento y un texto que lo va a probar. Dice allí, en cada etapa de nuestro desarrollo podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Cristo lo fue en la suya. Moisés fue creciendo hasta que el momento culminante de la experiencia de él es que su rostro brillaba, que hubo que ponerle un velo de la tanta cercanía y comunión que Dios le había permitido, que Dios se había permitido tener con él. Dice más aún en la lección, estudiaremos cómo fue creciendo Moisés en su experiencia con el Señor como resultado no solamente de conocerlo, sino de obedecerle también. ¿Será que podemos crecer nosotros también? Saben, hay un texto interesante en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, que nos habla de las distintas etapas de crecimiento. Así, yo le digo a usted, y lo digo a todos y a mí, tengamos confianza. A veces nos desanimamos cuando creemos que no estamos a la altura de lo que deberíamos ser. Y con razón, podemos desanimarnos. Pero mire cómo actúa el dueño de una granja cuando planta una semilla. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29 leemos. Decía además el Señor, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta y de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿De qué modo crece? Porque de suyo la tierra lleva fruto. Primero es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. ¿Notamos el proceso de crecimiento? Yo le haría esta pregunta, mi querido amigo que me está oyendo. ¿Cuándo un creyente que está en comunión con Dios y va creciendo? Ya miramos en el caso de Moisés, se le pone el velo. En un momento más leeremos el texto. Pero ¿cuándo es el tiempo ideal, perfecto del crecimiento de esa persona? Así como la semilla. Cuando ya ha llegado a su culminación y hay que cosecharla. Y allí el granjero puede decir, ahora sí, ya tengo mi semilla. Ya está completa. Me sirve para comer. ¿Ese es el momento perfecto de esa semilla? ¿Será? Amigos, no. Saben, cada etapa es parte de su proceso de crecimiento y cada etapa es perfecta. De modo que si el individuo está atravesando esta parte de la etapa, no ha llegado a la plenitud todavía, es perfecto porque eso es lo que se espera de esa parte de su experiencia, de esa etapa. Déjenme que lo ilustre. Imaginemos una planta que el granjero así planta y que en los 3 primeros meses ya aparece el vástago, el tronquito. 3 meses más tarde ya está echando más vástagos, ramitas. 3 meses más tarde ya echa hojas. 3 meses más tarde echa flores y finalmente fruto. ¿Cuándo es la etapa perfecta? Cada una de ellas. Porque es natural esperar de esa semilla en particular que a los 3 meses dé el vástago, no los frutos. Los frutos vendrán al final.
que a los otros 3 meses dijimos que ya empieza a echar brotes y ramitas. Eso es natural. Todavía no va a echar follaje o fruto, porque se está esperando que en los 3 meses produzca esto, en los otros 3 meses lo otro, y así sucesivamente, y en cada parte de su crecimiento es perfecto. Esta es la experiencia de Moisés. Quizás la parte culminante de su crecimiento moral es cuando en la comunión con Dios su rostro reflejaba la comunión con Dios. De eso queremos hablar hoy. ¿Podemos lograrlo hoy en nuestros días? Para ello había algo que Dios diseñó o pidió que se hiciera, que fue la tienda de reunión o el tabernáculo del testimonio. Para ello vamos a abrir Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. ¿Sí? Vamos a mirar los textos y leer qué pasó con esta tienda. Y el autor, los comentarios que nos va a traer también. Dice allí: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su carpa, la carpa privada de cada cual, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en esa tienda especial o tienda de reunión, allí, donde él entraba en comunión. Y algo pasaba, la nube que simbolizaba la presencia de Dios, algo ocurría. El texto nos lo dirá a continuación. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de esa tienda de reunión. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, feliz, porque Dios había aceptado la intercesión de Moisés. Dios los había perdonado, aunque en el día del castigo Dios tendría que actuar o Él los visitaría. Ese concepto ya vamos a mirar poco después también con respecto al juicio final. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Leamos en la lección, el autor hace un buen contraste entre la tienda de reunión y el tabernáculo. Dice allí al comienzo: no debemos confundir la tienda de reunión ubicada fuera del campamento con el tabernáculo que fue construido más tarde y colocado en el centro del campamento. Si bien no sabemos la frecuencia, pero fue como Dios lo diseñó. Ahora, esa comunión que Dios quería tener con su siervo, un hombre fiel, y que la gente estaba muy expectante, especialmente porque habían reconocido el grave pecado que habían cometido. Allí Moisés entra en comunión y entra en los diálogos bonitos de parte de Moisés. Para ello, vamos a continuar con el versículo 12 en adelante. Acordémonos que esta semana básicamente se estudian 2 capítulos, capítulos 33 y 34 del libro de Éxodo. Para la semana que viene serán los últimos 6 capítulos dedicados al tabernáculo. Así que ahora este tema se torna interesante porque tiene que ver con comunión. El hombre con su creador. Y cómo Moisés en esa comunión se anima a pedir cosas. Dios revela. Entre esas cosas revela su nombre. Y dijimos que ese nombre ya había sido retratado en el Decálogo. Clemente, misericordioso, que perdona la iniquidad, que perdona a millares, pero que de ningún modo va a tener por inocente al culpable, etc. El nombre de Dios. Vamos pues entonces a mirar Éxodo capítulo 33, versículo 12 en adelante, para leer más sobre esta descripción. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Noten, este hombre se siente seguro si Dios está con él. No siente que él lo puede hacer por su propia cuenta, y esto es una buena señal.
un buen indicio. Dios quiere gente humilde. Era talentoso, pero Moisés dice, si tú no me acompañas, ¿cómo yo voy a llevar a esta gente? ¿Quién va a ir conmigo? Y Dios le promete, no vas a estar solo. Saben, Moisés no se cansa por lidiar con su pueblo. Él intercede, ama a esa gente. Esa gente que necesita de ese Dios y de alguien que interceda para pedir que Dios tenga paciencia y les perdone los muchos pecados que ellos tienen. Y Dios ama a este siervo que cada vez va entendiendo mejor el carácter de Dios. ¿Cómo Moisés aprendió a amar a esta gente? El autor nos trae algunas interesantes reflexiones. En la tierra de Madián, mientras cuidaba ovejas, Dios lo inspiró para escribir 2 libros. Así que en el desierto él aprendió a entrar en comunión con Dios. Nos acordamos de los libros Job y Génesis. Además, la experiencia de la zarza ardiente, vio más la derrota de los dioses egipcios y aún el poderoso ejército del faraón destruido en el Mar Rojo. Cómo este siervo fue tan obediente a observar las cosas que ocurrían, en lugar de rebelarse, humilde, sumiso, ver cómo Dios actuaba y seguirlo y obedecerle. Y lo que Dios pedía, hacerlo. Por algo Dios le llama mi siervo fiel. Acordémonos cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 34, ya prácticamente minutos antes de que Moisés fallezca. La descripción que Dios da de este hombre lo leemos en Deuteronomio 34:5. Mi siervo, él es mi siervo, que fue fiel en toda mi casa, agregará Hebreos capítulo 3. Leemos el texto de Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. No obstante, Dios levantaría un profeta modelo, un profeta al modo de Moisés, que también guiaría. La pregunta es, ¿quién habrá sido ese profeta? Leemos Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 18. De hecho, a Juan Bautista, los fariseos enviados por el Sanedrín, a él le preguntan, ¿eres tú Elías o eres el profeta? Justamente refiriéndose a esta experiencia de Deuteronomio capítulo 18. Habla Moisés, habla Dios también. Miremos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, eso dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto es palabra de Moisés. Pero ahora es Dios el que habla, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Nuevamente la pregunta en pie, ¿quién es ese profeta que será levantado al nivel de Moisés y que la gente debería escuchar y obedecer? ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran profeta, el gran ángel del pacto que Dios envió para comunicarse con nosotros. Capítulo 33 de Éxodo, versículo 12 al 17, tenemos más información. Leemos para ello lo que el texto nos sugiere. Tú me dices, dice Moisés a Jehová, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Preciosa reflexión. Muéstrame el sendero por el cual yo he de andar. Muéstrame tus leyes, tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo también. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Él reclama a Moisés la presencia de Dios, que le da seguridad para moverse en el desierto con tanta gente a la cual hay que guiar. Bien, todavía más. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo?
sino en que tú andes con nosotros, no nos abandones, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y entonces el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Bien, este Moisés cada vez avanza más en el diálogo con Dios. Dios le expresa puntualmente, tú has hallado gracia en mis ojos. Yo te conozco. Y Moisés quiere conocerlo para saber el nombre de quien le está acompañando o bajo quién él debería conducirse. Mi presencia irá contigo. Y entonces, miramos ahora la gran petición que hará Moisés a Dios en Éxodo 33 del 18 al 23. Te ruego que me muestres tu gloria. Una audaz, muy osada petición, pero alguien que está en comunión con Dios lo puede hacer. Y Dios no se molesta, no se ofende. No te puedo revelar todo, vas a ver solamente mi espalda. Mi rostro no lo puedes ver, porque no hay quien vea mi rostro y sobreviva. Así que yo te meteré en una hendidura, allí pondré mi mano y tú podrás contemplar. Y amigos, esta porción es quizás la más importante de este estudio. ¿Por qué? Porque Dios, que se le va a revelar, se lo revela con alguna gloria, pero mucho más con palabras, pronunciando el nombre de Dios. Y es Dios el que habla. ¿Quieres ver mi gloria? Y Dios comienza a expresar esa gloria. Vamos pues entonces a mirar Éxodo 33, 18 al 23, estos textos. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y sobrevivir. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero tú no puedes ver mi rostro. Amigos, ¿cómo nos sentimos hasta en esta descripción? Me vas a ver mi espalda, pero no mi cara. Es asombroso, amigos. Noten cómo Dios se revela de una manera antropomórfica, es decir, parecido a un hombre, como que tiene espalda. Ya lo decía Salomón en su oración cuando se erigió el santuario. Si los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué puede contener a Dios? Dios está más allá de la materia, más allá del espacio. Él es el creador. Y que usa una expresión, vas a ver mi espalda. Dios es pensamiento. Y sin embargo, a esta criatura que le pidió ver, está bien, te voy a mostrar mi gloria. Pero te voy a proteger porque tú no estás preparado para verla. Saben, amigos, en un momento más vamos a leer una cita de palabras de vida del gran maestro acerca de la gloria. Pero antes de leer la cita, permítame contar una experiencia opuesta, totalmente opuesta, de lo que alguien similar a Moisés pidió ver, pero pidió ver a los demonios. ¿Qué ocurrió? Déjenme que les cuente esta historia que yo viví cuando pastoreaba una iglesia en Los Ángeles. Allí la hermana y los amigos vinieron azorados para pedirme ayuda para un hijo que estaba muy metido en las drogas y en el rock. Y este joven, este amigo, Moisés era el nombre de él, yo llegué a apreciarlo, lo conocí, él estaba asustado, se había metido mucho en las drogas y la gente le estaban cobrando factura. De hecho, le habían disparado para matarlo y tuvo que huir a México. Y regresado de allá, su familia se mudó a otra localidad, ya no en Los Ángeles, en otra parte, ¿no? Aún así, pude ir a verlo en el nuevo lugar.
Y allí tuvo una experiencia, amigos, en los estudios bíblicos que estábamos teniendo, pero en aquella ocasión le pasó algo. Él se caracterizó por pintar de negro todo su cuarto. Escuchaba AC/DC, su grupo rockero, Led Zeppelin, el número de la bestia, uno de los cantos, él escuchaba y repetía. Y entonces pintó de negro todo su cuarto. La mamá estaba asustada. Dice, yo necesito limpiar ese cuarto y él no me lo abre. Y cuando entré una vez me asusté, todo negro allí. Y él allí dormía. Fumaba también y luego salía, falsificaba los cheques de sus padres. Una historia tristísima. Hijo de familia adventista. Pero en aquella ocasión, cuando le pasó esto, se asustó y sí, ya pidió mi ayuda, cosa que di los estudios bíblicos y con el tiempo él se bautizó. Y tuvo una muy linda novia, una miembro de la iglesia, una chica preciosa, y se casaron. Yo feliz. Moisés, chico un poco más obeso, Dios tuvo misericordia y pudo hacer una familia. Pero antes, déjeme que cuente esta experiencia. Ver la gloria de Satanás. Él estaba acostado en la cama y entonces, mirando hacia lo alto, las ventanas cerradas, acostado, escuchando música, y en eso siente que unas manos, y eran varias manos, toman posesión de su cuerpo. De un par de manos toman los pies, otro le toman la mano y otro le aprietan la panza. Él calculó que eran varias gente que estaban ahí. Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Quiénes son? Cállate, cállate. Y le tapan la boca, ¿no? ¿Pero quiénes son ustedes? Entonces le dijeron ellos, hemos venido para decirte que sigas haciendo lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Que era ser intermediario de las drogas. Estaba en esa onda, ¿no? Pero ¿quiénes son? Quiero verlos. Y la frase, esta me llamó la atención. Ellos dijeron, tú no estás preparado para vernos. Pero lo vas a lograr cuando sigas en este negocio de distribuir las drogas. Ahí te vamos a permitir que nos veas, pero ahora no. ¿Por qué? Porque si él lograba ver a esas cosas, a esos entes, quedaba horrorizado. No estaba preparado todavía. Amigos, esto lo pensé imaginando a Moisés. Quiero ver tu gloria, Señor. Y Dios le dijo, está bien, tú me vas a ver. Yo voy a permitir que me veas. Voy a poner mi mano allí delante de ti para cubrirte porque no puede el hombre verme, mi cara, y sobrevivir. Vas a ver mi espalda solamente. Dios le aceptó. Pero amigos, ¿qué es la gloria de Dios? Saben, el autor en la lección trae citas para leer. La que me llamó la atención es la que aparece subrayada allí, Palabras de vida del gran maestro, página 342. Yo sugiero que la tengan, la compartan también cuando llegue el estudio del fin de semana. Lo voy a invitar a que la leamos juntos para entender qué es eso de la gloria. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Tú verás mi gloria, le dijo Dios a Moisés. ¿Qué abarca esto? Bien, miremos lo que escribió Elena White. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia, de su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro, he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará, he aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Y aún más, aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: veis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos.
La luz del sol de justicia ha de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Esa es la gloria de Dios, su carácter, pero revelado a través de la conducta de sus hijos, sus buenas obras. Y si no, recuerde cómo lo expresa San Mateo capítulo 5, versículo 16. La gente necesita conocer esa gloria de Dios. No la gloria terrible que será cuando la segunda venida venga con un fulgor destructor para aquellos que fueron pecadores. Hay una gloria que es la que Dios se la dijo a Moisés. Fuerte, grande, clemente. Vamos a repasar en un momentito más cómo Dios se expresó esa gloria. Eran palabras de Dios, pero antes leamos el texto de Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la gloria de Dios. En luz de buenas obras, la gente puede mirar el carácter de Dios, la gloria de Dios, a través de hijos que con buenas obras, ellos revelan que Dios es el Dios de ellos y Padre de ellos. Ellos son sus hijos y hacen por la gente, por el mundo, las buenas obras que induce a la gente a glorificar a Dios. Ahora, nuevamente leamos el texto de Éxodo capítulo 33, versículos 6 y 7. Es Dios el que le está revelando todo mi bien, toda mi gloria, le dijo así a Moisés, su carácter. Pero miren qué palabras escogidas tiene Dios para revelarse a sí mismo. Dios fuerte, grande. Recuerden cómo Dios se le reveló a Job. Cuando Dios allí pues se presenta en diálogo también junto con los otros que habían dialogado. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquí las Pléyades y cuando hice este mundo y hice estas estrellas? Y cuando el Leviatán, y Dios va mostrando tremendo. Y Job queda anonadado. Él que discutía, no entiende también que Dios tenía que expresarse para alguien que ya estaba seguro en su justificación. Él no había cometido pecado, pero tenía que mantenerse humilde, pero sus amigos lo provocaron para él ya defenderse sobremanera. Pero en el caso de Moisés, humilde como él fue, ahora Dios se le revela como Dios quiere revelarse a todos. ¿Cómo? Con un carácter clemente, misericordioso, que perdona, que ama. Mírelo, Éxodo 33, 6 y 7, y la lección le llama el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Qué ocurrencia muy interesante, por cierto. Miremos. Él, Dios, entonces dijo, Moisés en este caso, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Estos son los versículos previos, anteriores del capítulo 33. Y ahora Dios, en el capítulo 34, 6, 7, se lo revela, se lo dice. Esto es todo el bien, toda la gloria. Tú querías saberlo, ahí te va, yo te voy a tapar con la mano. Pero vas a ver la gloria. Es su carácter, lo que Dios revela de su persona y que todos estamos necesitando. Que Dios diga, yo perdono. Amigos, tengamos confianza. A veces nos desanimamos cuando nos vemos que somos pecadores. De hecho, merecemos muchas veces buen zamarreo, decimos, ¿no? Pero Dios es misericordioso. A ver, leamos 34 ahora, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Notemos acá, tardo para irarse, grande en misericordia y verdad. Amigos, ¿cómo podemos provocar a Dios y hacerlo que se enoje? ¿Se enoja Dios? Sí, el texto dice que pero es lento, él tarda, porque tiene mucha paciencia. Hay ejemplos bíblicos donde se excedieron en sus pecados y ya Dios sintió que colmaban el vaso. ¿Nos acordamos de algunas historias? ¿Se acuerdan del rey Manasés? Segundo de Crónicas capítulo 33, el rey que cometió excesos tan graves
Él sacrificó a sus propios hijos a los dioses paganos, al dios Moloch, los quemó en el fuego para agradar a esos dioses y recibir favores. Y Dios jamás había pensado en semejante cosa, y nada menos que se cometiera en Jerusalén. Así también, amigos, cuando se produzca en algún tiempo no muy lejano una ley universal, la que conocemos como la marca de la bestia, esto agotará la paciencia de Dios, tardo para irarse, clemente para escuchar. Pero cuando esto ya se haga obligatorio a nivel mundial, de acuerdo a la profecía de la marca de la bestia de Apocalipsis 13, allí sí llegará el ministerio tan extraño como dice un texto de Isaías. Dios hará una ejecución con sus juicios, una obra extraña. Pero seguimos leyendo todavía de Éxodo 34, 6 y 7. Decía al final, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Saben, amigos, quiero invitarles a que ustedes puedan leer algunas porciones del Espíritu de Profecía, si ustedes tienen acceso, por ejemplo, a la historia de la redención, el capítulo 3, cuando Lucifer fue echado del cielo. Pero luego de esa experiencia, amigos, en que se nos cuenta que Satanás estaba en los aires con sus ángeles secuaces que le habían acompañado y para siempre había sido destituido del cielo. Dios había estado dispuesto a perdonarle su rebelión. Esto aparece en un pensamiento del conflicto de los siglos. Pero en de la historia de la redención, allí él sintió que había cometido un error y vio pasar un ángel y llamó al ángel para que le concediera una entrevista con el Señor Jesús. Y llegó el momento de la entrevista. Insisto, historia de la redención, capítulo 3. Ahí aparece esta porción. Y Lucifer, que dice al Señor que reconocía que había cometido falta, pero las palabras que dijo a continuación lo delataron, que él estaba dispuesto a ocupar el lugar que se le había asignado. Claro, él pretendía más, pero que reconocía que se había equivocado y aceptaba quedarse como estaba antes, en el lugar que se le había asignado. No, eso no es arrepentimiento. Él lamentaba el lugar que había perdido, pero no el haber ofendido a Dios, y más arrastrándose la tercera parte de los ángeles. Y Jesús con gran pena le dice, tú no puedes entrar más al cielo. Y así terminó la entrevista y Satanás desde entonces decidió desquitarse violentamente como lo hizo hasta el día de hoy. Dios estaba dispuesto a perdonar la rebelión antes de que él hubiera tomado su final decisión. Por eso el texto que estamos leyendo ahora, amigos, de Éxodo 34, 7. Aprovechemos este tiempo de misericordia en que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por nosotros, dispuesto a perdonar la rebelión, el pecado. Repasamos otra vez. Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Amigos, se hará justicia finalmente. Ahora vemos las cosas tan mezcladas, cosas que incluso están ocurriendo actualmente a nivel mundial. Y veremos intereses creados y aquellos que han engañado o han dado una fachada. En ese momento, en el día del juicio, allí el Señor va a actuar muy claramente cuando Él dice que no va a justificar a nadie malvado, no lo va a dar por inocente, a menos que a tiempo aproveche esta gracia que tenemos por delante. Pero aún más, el texto también nos dice que visitará la maldad de los padres en los hijos y en la siguiente generación también. ¿Será justo esto? Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, es decir, los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso forma parte del nombre de Dios. ¿Será justo? Saben, en Ezequiel, capítulo 18, se nos dice que los hijos no cargarán con los pecados de los padres.
cada cual morirá por su propio pecado. ¿Cómo acaso nos está diciendo que los pecados de los mayores lo van a cargar los hijos y hasta los nietos, hasta la tercera y cuarta generación? ¿Podemos encontrar armonía en los textos? Sí, la hay. Saben, amigos, que las consecuencias de la malignidad que hayamos hecho nosotros, lo tenemos que pagar nosotros. A ver, el texto nos decía, lo hemos leído recién, 34:7 de Éxodo, que hasta la tercera y cuarta generación se visita la maldad hecha por el ancestro. Diríamos, si es el tatarabuelo el que hizo la falta, entonces va a la siguiente generación, la siguiente, hasta la cuarta generación. ¿Es justo? Amigos, ¿cuántos errores que habremos cometido y cuyas consecuencias pagan los descendientes? Esto lo conocemos más con la expresión las taras que heredamos de nuestros ancestros. El caso del alcoholismo. Una persona que fue alcohólica y engendra un hijo y que tiene predisposición y tendencias a seguir alcoholizado. Y aún el siguiente, hasta que viene alguien que corta con eso. Para decir, yo no voy a ser como hizo mi abuelo o mi bisabuelo, que eran alcohólicos. Pero si no, la tara se produce. Yo recuerdo cuando tomé clases de teología, un profesor, a quien respetábamos mucho, tenía buen conocimiento, una vez nos dijo, ustedes saben que yo provengo de familia alcohólica, ustedes me ven acá. Era un profesor americano que estaba visitando allí Argentina. Pero ya tengo prometido en mi corazón jamás oler una gota de alcohol. Porque mi padre y mi abuelo y más allá habían sido alcohólicos. Y así nos contó. Si yo llego a oler, sé que puedo perder mi autocontrol. No quiero tener nada que ver con el alcohol. Él cortó con esa tendencia de las taras. El texto entonces se entiende mejor cuando los pecados que cometemos, los mayores sufren las consecuencias porque estamos transmitiendo genéticamente nuestros propios defectos. Vamos pues todavía a mirar más en la lección cuando Dios se revela, capítulo 34. Leemos versículo 1 en adelante. Más información sobre esta experiencia que tuvo Moisés. Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Hay algo interesante, amigos, en la lección. El autor nos habla de 7 ocasiones en que Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, 7 ocasiones en que él descendió. Él lo enumera en la lección y vale la pena reflexionar en algo que quizás ya escuchamos antes, en la número 4. Ustedes tienen los versículos ahí, están subrayados, las 7 veces hasta que él baja finalmente por segunda vez con las tablas. ¿Sí? Ahí está el texto de capítulo 34, ya vamos a mirar. Pero miremos el número 4, o sea, la cuarta subida y bajada, vamos a decirlo así. Y la gente se apresuró a celebrar pacto. Y esto ocurre en Éxodo capítulo 24:3. Capítulo 21, ustedes miran el número 4, allí está en amarillo acá, ¿no? Es la subida y 24:3 es la bajada. En esa bajada es cuando la gente se entusiasma para decir claramente, haremos todas las cosas que Dios ha pedido y celebran apresuradamente el pacto. ¿Por qué apresuradamente? Porque no le dieron lugar a Dios a que revele más del contenido de ese pacto. Contenido que vendrá luego en la quinta subida, allí de Éxodo capítulo 24:9 en adelante. Pero leamos los textos. 24:3, esta es la cuarta bajada.
20:21 es la cuarta subida y 24:3 la cuarta bajada. Y luego el pacto. ¿Sí? Vamos a repasar este tema también. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ahí es cuando se apresuran a celebrar el pacto en la cuarta bajada. Seguimos leyendo un poquito más todavía. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, etc. Y ya tenemos la celebración. ¿Sí? Eso viene en los versículos 6, 7 y en adelante. 24:9 es la quinta subida. Miremos ahora. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, subieron al pie del monte. Versículo 12 al 18 va a hablar específicamente de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esta es la primera hechura de los mandamientos de piedra, ¿sí? De las piedras en las que Dios escribió los mandamientos. Y entonces leemos también en 32:15, que dice: y volvió Moisés y descendió del monte. Esta es la quinta bajada, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, y fue cuando se rompió por causa del pecado que ellos habían cometido. Y ahora la sexta bajada, Éxodo, la sexta subida, 32, 30 y 31. Veremos. Éxodo 32, 30 y 31. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré. Esa es la subida, por sexta vez, a encontrarse con Dios en el monte. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y ahí es cuando dialoga con él. Y ahora la séptima, la última, Génesis 34, 2, 3, se había estado con el pueblo, le había roto las tablas, y ahora sube al monte. Dice 34, 2 y 4, leemos así de Éxodo: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Esta es la séptima subida. Versículo 4. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como Jehová le mandó. Y ahora, versículo 29, la séptima bajada. Baja con las tablas y trayendo el perdón que Dios les había otorgado por mediación de Moisés. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y aquí, amigos, hablemos de este tema del rostro radiante de Moisés, algo que fascina, que nos habla de comunión. El hombre puede entrar en comunión, pero si actuamos como Moisés. Moisés era el hombre más manso de la tierra, hombre humilde, no un rebelde para con Dios. Acordémonos del primo Coré, que se fue rebelde, a pesar de que se le decía que aunque era levita no le pertenecía al sacerdocio. No, que va a ser para nosotros también, que somos de la tribu de Leví, etc. Dios no quiere gente rebelde, quiere gente que oiga, lo razone y sea sumiso, obedezca lo que Dios le está revelando. Y ese fue Moisés. Y sobre todo, más detalles de la historia de Moisés es el amor que tenía por su pueblo, que se puso a orar en favor de ellos. Él claramente le dice a Dios: si tú lo vas a destruir, ráeme a mí primero. No, al que peca contra mí, yo lo voy a raer. Pecar contra Dios. Amigos, en un universo donde hay un concierto, pensemos las estrellas, las galaxias, los mundos que pueblan las galaxias, excepto nuestro planeta, donde el hombre y los demonios son rebeldes a la voluntad de Dios. Como Dios quisiera que todos hagan la voluntad. Ya lo dijo Jesús en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Dios espera sumisión. Él es la vida. Y por lo tanto, si alguien quiere tener vida, quiere tener prosperidad,
quiere ser feliz, alargar sus días, no hay mejor opción que pegarse a esa vida, sumarse a ese Dios que irradia vida y luz. Ese fue el caso de Moisés. Él se le pegó y dialogando entró en confianza y sabiendo que Moisés iba a ser obediente. Y no obstante había cometido pecados en su vida, acordémonos. Estaba mirando algunas historias y hay quienes señalan el grave pecado de haber dado muerte al egipcio. Dios conoce esa historia, pero desde que se encontró con Dios, su vida cambió. Aún después de la zarza y que Dios lo llama, él cargaba un pecado por causa de la esposa, la no circuncisión del hijo menor. En Éxodo 4, 20 en adelante, allí aparece que el ángel por poco lo mata, pero la esposa intervino, ya que ella era la responsable, y cortó el prepucio del hijo y la carne se le echó a los pies de Moisés. Dios perdonó a la pareja. Desde entonces, Moisés se caracterizó por ser un hombre obediente hasta el final. Amigos, esa es la invitación para todos nosotros, a fin de que también haya luz en el rostro de aquel que tuvo comunión con Dios. ¿Se acuerdan de un personaje de la Biblia que también se dice que su rostro brillaba como el rostro de un ángel? Sí, efectivamente, Esteban. ¿Sí? Podemos leer el texto en Hechos capítulo 7, casi al final. Allí se nos muestra a Esteban bien firme, predicando su testimonio, dando fe de lo que él sabía y entendía, y aún mirando el cielo que Dios le permitió ver en visión. Podemos leer de Hechos 7 del versículo 55 en adelante. Muy severo en lo que está diciendo Esteban a un pueblo cerrado, duro, incircuncisos de corazón, dirá él. Eran circuncidados físicamente, pero eso no es garantía. Tiene que haber una circuncisión del corazón también. Leamos pues Hechos 7, 55 en adelante. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Leemos del versículo 51 en adelante esta experiencia del mensaje duro y el testimonio que daban los enemigos al contemplar la cara de Esteban. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, pero no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Así fue como termina la historia de Esteban también. Un hombre cuyo rostro era como la luz de un ángel. Bien, es lo que nos cuenta la porción del día jueves. Pero amigos, quiero invitarles a que culminemos este repaso de la lección con 2 de Corintios capítulo 3. El ministerio de muerte y de condenación, nos dirá el ministerio de vida y justificación. Uno llevado por Moisés, el otro por Jesús. Uno con una gloria perecedera y representada por la cara de Moisés iluminada, pero había que taparla, mientras que la otra imperecedera representa la gloria de Cristo, al cual le miramos cara a cara. Pero leámoslo en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 6 en adelante, cómo Pablo presenta estos dos ministerios y sus respectivos líderes. Si bien Moisés lo era, pero porque Dios estaba detrás de Moisés, y aquí a Jesús, y las glorias de uno y otro. Y cómo Dios quiere que miremos a Jesús para que tengamos la gloria y la paz de Dios reposando en el corazón. 2 de Corintios capítulo 3, 6, leemos.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, la de Jesús. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a terminar, que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no quitado, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso no entiende, está tapado o enceguecido su entendimiento. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros, y ahora el contraste con el rostro y el velo de Moisés, quien lideraba un ministerio de condenación y de muerte, grabado en letras, en piedra, y que debía terminar con una gloria perecedera, mientras que el ministerio de justificación y de vida, liderado por Jesús, a cara descubierta, es un ministerio que eleva, dignifica, ennoblece a quien contempla el rostro de Jesús. Mientras que en el caso de Moisés, quien contempla el rostro de Moisés sin velo corre el riesgo de adorar a Moisés. Por eso el texto acá, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, somos transformados mirando a Cristo, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Oh amigos, se nos está haciendo un llamado. Moisés hizo una gran obra, ya lo dice Pablo en la carta a Gálatas, fue un ayo, un pedagogo para llevarnos a Cristo. Y habiendo obtenido a Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, somos coherederos junto con Abraham, Isaac y Jacob y todos los grandes que creyeron en la promesa de Dios cumplida en Cristo. ¿Queremos cumplir a nosotros? Abramos nuestro corazón, entreguemos nuestra alma, sigamos el ejemplo de Moisés, que él se atrevió a pedirle a Dios que revelara su gloria, y Dios la revela con los textos que hemos estudiado, especialmente aquellos que hablan de la misericordia de Dios. Éxodo 34, 6, 7. Nos acordamos de quien el autor dice, es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Bonita definición. Nosotros estamos privilegiados, mirar ese rostro de Jesús, la gloria de Jesús, para ser transformados de gloria en gloria, mirando el ejemplo del Maestro y obedeciendo sus mandatos. Amigos, gracias por acompañarnos y nos seguiremos mirando en el siguiente episodio.